La propuesta diferente de Mediacorp Comunicaciones, de frente, esta vez al doctor Víctor Hugo Erazo Rodríguez, que lo apreciamos ya en pantalla, el director nacional del Movimiento Acuerdo Nacional Maná, porque llegó la hora de las definiciones de cara a la segunda vuelta electoral. Se ha desarrollado un debate que ha dejado muchas conclusiones, memes, comentarios. Por una parte, aquella frase que aún retumba y se la repite por parte de todas y todos los ecuatorianos: Andrés, no mientas otra vez, o Lazo, eres salado. ¿Con cuál de las dos alternativas nos identificamos en los actuales momentos de coyuntura electoral que atraviesa el Ecuador, nuestro país, puesto que del voto dependerá el destino del mismo? Doctor Erazo, bienvenido. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que es hora ya de definirse en dos modelos de Ecuador que queremos. Si queremos continuar con los 14 años del gobierno correísta y que vendrá con mayor fuerza, con un totalitarismo, una nueva autocracia, que vendrán las persecuciones políticas, los encarcelados, los exiliados, o si queremos un nuevo modelo que permita el desarrollo en el Ecuador, un desarrollo con democracia, con libertades. Y nosotros, como Movimiento de Acuerdo Nacional Maná, hemos apostado por ese modelo de cambio, ese modelo de libertades, ese modelo de desarrollo, ese modelo en que vuelva a unir a todo el pueblo ecuatoriano y que no nos dividan como lastimosamente nos dividió la antigua Alianza País, luego el partido correísta. Por lo tanto, nosotros hemos decidido apoyar la candidatura de Guillermo Lazo y llamar a toda nuestra militancia, a nuestros simpatizantes y al pueblo en particular, al ciudadano común y corriente, para que nos apoye, para que vayamos a las urnas y votemos por Guillermo Lazo, confiados en que va a haber días mejores, va a haber empleo y sobre todo va a haber libertades y menos incapacidad como el actual gobernante del correísmo que nos ha sumido en el Ecuador 4 años. Una incapacidad tremenda que no se ha visto nunca en el Ecuador. El Ecuador ha flotado por la gracia de Dios, porque de ser por el gobernante que tenemos, Lenín Moreno, ya se habría hundido hace un montón de tiempo atrás. Ahora, la posición de ustedes como Movimiento de Acuerdo Nacional en primera vuelta y en la fase en la cual se hacían las reclamaciones por parte del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti y su aspirante Yacu Pérez ha sido respaldarlo. ¿Por qué no se han alineado al pronunciamiento del movimiento indígena y campesino, cuyos dirigentes han dicho y han llamado a una votación por el nulo, aquella opción? Voto nulo es el pronunciamiento del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti en aquella dirección, tomando en cuenta el apoyo de ustedes a la organización ya mencionada. ¿Por qué no se ha registrado aquella alineación? Porque este no es un momento para tener una especie de indecisión o decisión. Este es el momento de tomar las decisiones. Y entonces no podemos fallarle al Ecuador en este momento histórico que vivimos. El voto nulo no tiene validez. El voto blanco no tiene validez. No obstante de que en democracia existen esas opciones, el pronunciarse por tal o cual candidatura, lo establece el código al respecto, o el voto blanco o el voto nulo adicionalmente. Claro, pero el que toma en cuenta en el conteo del Consejo Nacional Electoral son los llamados votos válidos. ¿Y cuáles son los votos válidos? Cuando el ciudadano se acerca a las urnas y vota por tal o cual candidato, vota por tal o cual partido político. Es decir, la persona va a hacer unas colas grandes, interminables, a veces de horas,
Exponiéndose incluso a contagios. Exactamente. Para llegar a la urna y votar nulo o blanco, es decir, no votar como que nunca salió a votar. Sería desperdiciar el voto, quizá, el derecho ciudadano. El derecho que tenemos todos nosotros es como que el hombre invisible fue a votar y nadie le vio. Y adicionalmente se ha dicho que el voto nulo favorecería quizá más bien a la tendencia que obtenga mayor votación. Bueno, yo pienso que no favorecería, pero dejaría una cantidad de voluntades ciudadanas en el aire. Y nosotros no podemos seguir siendo tibios. O regresamos al pasado y continuamos con el actual presente nefasto, o cambiamos. Ya queda en la conciencia de cada ciudadano. Y yo hago un llamado a los amigos de Pachacútec, a los amigos de la CONAIE, que vuelvan a tomar la decisión correcta, que decidan que hay que votar por el candidato del cambio, que es Guillermo Lasso, porque ellos también fueron perseguidos. Yo recuerdo que en las calles luchaba al lado de Salvador Quispe, al lado del mismo Yacu Pérez, que en ese tiempo era Carlos Pérez, y luchábamos en las calles y nos mandaban toda la fuerza policial y militar a que nos repriman. La criminalización de la protesta social, como se denominó en determinado momento. Hubo una cantidad de perseguidos, enjuiciados, sentenciados, encarcelados, exiliados, y muchos de ellos fueron de los grupos de Pachacuti y de la CONAIE. Y usted también fue víctima de esa persecución. Exactamente, yo estuve sentenciado, incluso estuve preso por el correísmo, todo por oponerme a un sistema del cual yo no compartía, porque yo soy un demócrata, y nuestra organización política está con demócratas, y no podíamos respaldar a una autocracia que se había creado en el Ecuador, y un totalitarismo que era el dueño del país, el presidente de la República, y no respetaba ninguna función del Estado. No obstante, hay una especie de resentimiento entre la dirigencia del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti y el mismo Yacu Pérez con Guillermo Lasso Mendoza, porque se dice que no cumplió los acuerdos verbales a los cuales llegaron, en el sentido de que se posibilite la revisión de determinado número de actas, que al final de cuentas no se dio paso por parte del Consejo Nacional Electoral, y aquella decisión fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, pero ese es un problema del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no puede pagar la ciudadanía. A ver, hoy hay dos candidatos y no hay más. Tenemos que aceptar la realidad histórica como es. Ahora, pero a su criterio, ¿Yacu Pérez fue perjudicado o no en la primera vuelta electoral? Bueno, al criterio personal yo pienso que sí se le hizo alguna especie de trampa a Yacu Pérez, pero los organismos que son los responsables de dar a conocer los resultados y de proclamar los resultados son los culpables si es que hubo o no hubo fraude electoral. Eso ya queda en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Quedará para la conciencia de los integrantes de estos dos organismos. Y para el estudio de la historia del Ecuador, porque todo se descubre con el paso del tiempo. Todo se sabe. Ya, ahora tendremos que dar vuelta a la página. Claro, debemos dar vuelta porque así nos obliga la historia. Este es un momento en el que hay dos candidatos. Andrés Arauz del correísmo y Guillermo Lasso de la democracia. Por lo tanto, tenemos que decidir a cuál de los dos apoyamos. Porque quedarse a medias tintas y en una especie de limbo no va a ayudar a nadie. Decidamos, tomemos decisiones, seamos conscientes de lo que hacemos, seamos responsables del voto que vamos a dar. Y una vez que demos el voto, vamos a decir, ¿me equivoqué de nuevo o no me equivoqué? Pero si nos quedamos con el voto en blanco o el voto nulo, quiere decir que somos una especie de hipócritas de la democracia. Tomemos decisiones. No es el momento de meter la cabeza bajo tierra. Es el momento de enfrentar la historia, de enfrentar el cambio. Y yo quiero invitarles a la ciudadanía en general a que enfrenten ese cambio, a que sean protagonistas y que digan, yo voté por tal o cual persona y ahora estoy contento por haberlo hecho o estoy arrepentido de haberlo hecho. Según su criterio, ¿hubieron definiciones tras el
debate presidencial realizado en nuestro país. Lo recordamos tras el que se efectuó entre el ingeniero León Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja Ceballos, en el cual se dice que el primero fue el ganador y obtuvo la presidencia de la República, pero las cosas estarían claras en los actuales momentos tras aquella presentación en la que se expresó de paso que las preguntas eran más largas que las respuestas, so pena también de una moderadora que dejó mucho que desear y otros aspectos, pero este debate sirvió al Ecuador, al país, para conocer a fondo, a profundidad, a quienes aspiran llegar a Carondelet. Bueno, primero el formato que tiene el Consejo Nacional Electoral para los debates no es como para un debate, ahí lo que se hace son preguntas y respuestas. Y para personas que están optando por la primera magistratura del Ecuador, yo creo que es un absurdo hacerles preguntas y respuestas. Se debería hacer un debate como debe ser un debate contraponer ideas, contraponer ideologías, contraponer propuestas y no contestar como estudiantes de un colegio. Pero eso no se hubiese prestado para la confrontación personal, que a ratos incluso se pudo apreciar. Claro, pero es que un debate es eso mismo, confrontar ideas, confrontar tesis, confrontar propuestas. Y si eso caldea los ánimos en buena hora, porque está defendiendo las ideas, las propuestas. Pero sin caer en el ámbito, en el plano de las acusaciones personales. Definitivamente debe ser así. Un debate se debe llevar con altura. Debate de ideas, tesis, criterios. Exactamente, porque estamos hablando con seres racionales, inteligentes, que pretenden ser los primeros mandatarios del Ecuador. En este sentido, ese formato tiene que cambiar. Bueno, por lo menos hoy se obliga a debatir, y eso ya es algo. Pero el formato tiene que cambiar y en vez de preguntas y respuestas, debe llegar a ser un debate verdadero. Porque si no hubiese sido obligatorio, obviamente que todos sabemos, todos conocemos cuál de los dos aspirantes no se hubiese presentado. Claro, no se presentaba Arauz, pues no, hablando ya en términos reales, porque ellos rehuyen a los debates. Como no lo hizo su antecesor Lenín Moreno y como no lo hizo en determinado momento el economista Rafael Correa Delgado. Claro, así es, exactamente es así. Ahora, con el conversatorio que tuvieron, el debate, las preguntas y respuestas, yo creo que el ganador de ese debate, que estuvo más sereno, más consciente, más práctico, con más experiencia, que demostró ser un estadista, definitivamente fue Guillermo Lasso. Y si el pueblo, si vio el debate, la mayoría de gente que lo haya hecho, tiene que ayudar a que el debate que ganó Guillermo Lasso lo gane en las urnas. Por lo tanto, Guillermo Lasso debe ser el nuevo presidente de la República. Yo creo que por el bien de los ecuatorianos y para que sea un gobierno de transición a una democracia plena. Caso contrario, caeremos en lo mismo y estaremos hablando de 4 años más, ya no serían 14 años, serían 18 años más. Es decir, un par de generaciones pensando en que no hay otra gente que pueda llevar a cabo los destinos del Ecuador. Ahora, en la actual coyuntura ya han existido los pronunciamientos, y decía al inicio de este programa, definiciones por parte de agrupaciones políticas y de quienes también postularon a la presidencia de la República. El caso, por ejemplo, de Javier Hervas, quien abiertamente ha dicho que apoyará a Guillermo Lasso Mendoza con la condición de que acepte sus propuestas, su plan de gobierno que fue expuesto en primera vuelta electoral, y algunos sectores de los indígenas y campesinos de nuestro país. No obstante, Javier Arauz ha expresado, Andrés Arauz, de que cuenta con el apoyo de bases de militancia de la izquierda democrática, de las bases del movimiento indígena y campesino de nuestro país. ¿A quién creerle en los actuales momentos? Bueno, yo pienso que Arauz no cuenta con el apoyo de las bases que dice contar. Arauz tiene un voto duro, el correísmo tiene un voto duro, que creo que ya se demostró en la primera vuelta, y de ahí en adelante yo creo que subirá 1 o 2 puntos más, pero no podrá lograr la votación que se necesita para llegar a la presidencia de la República. Con respecto a lo de Hervas, me parece muy bien que haya tomado decisión, porque así debe ser un líder. Un líder tiene que tomar decisiones, ser frontal
y decidir en el momento oportuno qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y más allá de la cuarta ubicación, aquella responsabilidad que le da el haberse ubicado en una primera participación político-electoral. Claro, y no nos olvidemos que si no era por Javier Herbas, la izquierda democrática seguía siendo un partido muerto. Gracias a él es el resultado que tiene. Y el número de asambleístas que obtiene. Exacto, y me admira que la izquierda democrática como partido político deja en libertad A la militancia. a la militancia. Porque en una especie de desautorización, el presidente nacional del Partido Naranja, la izquierda democrática, Guillermo Herrera, ha expresado que aquella es la decisión y el pronunciamiento de Herbas es a título personal. Claro, para ser sinceros, hoy por hoy, sin Javier Herbas, izquierda democrática no sería nada. Tienen que entender eso, que la izquierda democrática revivió por el señor Javier Herbas y por lo tanto le deben dar por lo menos algo de lealtad a Javier Herbas y apoyarle en sus decisiones. Más allá, incluso más aún cuando ya se afilió a esta agrupación política, lo mínimo hubiese sido de que exista concordancia de criterios entre el aspirante presidencial y la agrupación política. Debería haber sido eso lo más racional y lógico. Pero bueno, en el Ecuador se ven muchas cosas y en la política ecuatoriana muchas otras cosas peores. Pero los votos son endosables, doctor Erazo, porque se ha dicho en determinadas campañas electorales de que cuando se dan balotajes, quienes aspiran a la segunda vuelta electoral y obtienen el apoyo de los que tuvieron mayor votación en la primera vuelta, no endosan los segundos a los primeros la votación. El voto no es endosable, pero sí ayuda la decisión del líder de esa organización política. O en este caso, sí ayuda la decisión del ex candidato a la presidencia, porque él está llegando a un acuerdo democrático con fuerzas democráticas. Por lo tanto, yo pienso que sí ayuda y atrae a muchos de los votantes que votaron por él en la primera vuelta, irán a votar por Guillermo Lasso en la segunda vuelta, porque es muy importante eso. Lo mismo debería hacer Yacu Pérez, que hablando aquí claramente, si no había el liderazgo de Yacu Pérez, Pachacute no hubiese sacado los asambleístas que sacó, pues. No nos engañemos, ya es hora de decir las verdades en el Ecuador. Es la imagen de Yacu Pérez, gracias a la que se obtiene aquella votación y el número importante de asambleístas en el Poder Legislativo. Claro, así que por más que Pachacute haya decidido el voto nulo, debería salir Yacu Pérez y decir apoyo a tal o cual opción. Porque Yacu Pérez, posteriormente al pronunciamiento del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti y su dirigencia, Marlon Santi, quien está a cargo de la misma, señaló e hizo el llamado para el voto nulo, en tanto que Pérez expresó que su criterio sería el que se deje en libertad a la militancia, como una especie de divergencias de criterios entre estos dos actores políticos. Claro, Yacu Pérez debería llamar una rueda de prensa y decidir por uno de los dos candidatos, porque no se debe ser tibio en la vida. Y hoy por inclusive a título personal como lo ha hecho Herbas. Exactamente, y hoy por hoy Pachacute vale la pena por Yacu Pérez. Hablemos las cosas claramente. Si no estaba Yacu Pérez de candidato por los Pachacute habrían sacado sus 4 o 5 asambleístas como siempre lo han hecho, y de ahí no habrían pasado. Pero es el liderazgo de Yacu Pérez el que les lleva a llenar la asamblea con mucha gente de Pachacute. Por lo tanto, Yacu Pérez debería hacer lo mismo que hizo Javier Herbas y debería apoyar a uno de los dos candidatos y que yo le sugeriría que apoye a Guillermo Lasso, porque Yacu Pérez tiene mucha cancha política todavía, en tanto que otros dirigentes de Pachacute no lo tienen. Por lo tanto, no deben quemar su imagen política que ha sido bien aceptada por el pueblo ecuatoriano, tanto de Herbas como de Pérez, quemar en una indecisión, refiriéndome a Pachacute, de que voten nulo. Es irresponsable quizá aquello. Es una irresponsabilidad total y es una falta de personalidad,
porque si tuvieran personalidad política, deberían decidirse por uno de los dos candidatos y no jugar al azar. Me hago el quite, pido que voten nulo, que voten en blanco, pero si es que gana cualquiera de los dos, ahí empiezo a chantajear con mi grupo de asambleístas. Porque tarde o Así no temprano, va a ser. Pachacutic tendrá que negociar para obtener dignidades, comisiones en el poder legislativo, en el Parlamento, y aquella negociación tendrá que hacerla con creando oportunidades, creo, el socialcristianismo, la izquierda democrática, todos aquellos partidos que obtuvieron una votación significativa y un considerable número de representantes. Así debe ser. E incluso si es que se mantienen con la testarudez del voto nulo, lo que subió Pachacute en estas elecciones, en las próximas va a bajar, porque el ciudadano, el pueblo es sabio, y va a decir, oye, estos ni fueron ni chicha ni limonada, y quisieron pasarse de agache, pasarse de listos, y ahora sí les castigamos nuevamente en las urnas. Y nuevamente Pachacute va a volver a hacer lo que históricamente ha sido, un movimiento que mete unos 4, 5, 6 asambleístas, que ganan unas 2, 3 prefecturas, unas cuantas alcaldías, y de ahí no pasa. Este es el momento histórico para que Pachacute también se mantenga en la palestra política alta, si es que apoya a uno de los dos candidatos, y democráticamente debería apoyar a Guillermo Lasso. Ahora, en el marco del debate electoral presidencial, se dijo y hubieron muchas acusaciones en este diálogo que lo estamos efectuando con el doctor Víctor Hugo Erazo Rodríguez, director nacional del Movimiento de Acuerdo Nacional Maná. Entre otras cosas, Andrés Arauz le dijo a Guillermo Lasso Mendoza que representaba a la banca, que representaba a sectores de poder político y económico de nuestro país con injerencia en el empresariado y que a ellos obedecería y respondería en el caso de llegar a ser gobierno. ¿Por qué alinearnos en favor de la tesis de Lasso Mendoza? El tema de la banca, no nos olvidemos que el correísmo tuvo apoyo de los banqueros. Ahí estuvo la familia El Juri, grandes empresarios, dueños de bancos, les apoyaron a ellos. Dentro de la misma organización correísta hay una cantidad de millonarios y nuevos millonarios que tienen más plata que Guillermo Lasso. Por lo tanto, no podemos satanizar el tema de la banca. Si bien es cierto que la banca ha abusado con unos intereses de chulqueros, es cierto también que hoy Guillermo Lasso es uno de los finalistas. Y por más que en aquel sentido se dice que de llegar a la presidencia de la República, Guillermo Lasso podría o no posibilitar el hecho que usted hace referencia, el que se reduzcan las tasas de interés de usura que existen en los actuales momentos y que han colocado el sistema financiero y bancario de nuestro país en el sitial que se encuentra. Bueno, Lasso se ha comprometido públicamente a rebajar las tasas de interés. Yo le he escuchado que incluso ha hablado hasta del 1% de interés para emprendedores, para microempresarios. Habría que tomarle la palabra. Hay que tomarle la palabra porque es un candidato que puede ser presidente de la República. Y si un presidente no tiene palabra, sería otro Lenín Moreno, pues un hombre que no tiene palabra, que no sabe ni qué es lo que pasa alrededor de su gobierno. No nos olvidemos lo que sucedió ayer, que dice que él no sabía que no había un plan de vacunación. Pero que un presidente de la República diga eso, o es que no gobierna, o es que está mal de la cabeza, o es que no es normal, pues. Entonces, yo creo que si Lasso ha empeñado la palabra públicamente, que va a rebajar los intereses bancarios, lo va a hacer, porque ya confirmó y se comprometió con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué representa o cuál sería la diferencia entre un gobierno de Guillermo Lasso Mendoza y el de Andrés Arauz? Bueno, las diferencias son abismales. Ya sabemos que Andrés Arauz, ¿qué va a hacer? Primero, se va a seguir endeudando más y más con organismos internacionales y sobre todo con China. Segundo, va a haber un gobierno totalitario en donde no estemos hablando como estamos hablando ahora, que va a haber censura de prensa. Y los periodistas nuevamente van a tener un poco de temor, van a tener los medios de comunicación
temor a que les clausuren las frecuencias si es que hablan mal del gobierno. Pero Arauz ha dicho que no es Correa, No, Arauz es o que no Correa. representa a Correa y al correísmo. Oiga, aquí que estamos hablando frontalmente y estamos De hablando frente. de frente. Arauz no era nadie en esta vida y en el Ecuador si es que Correa no le decía que había un Arauz. ¿Quién conocía de la existencia de este Arauz? Y lo propio Lenín Moreno. Lo propio, bueno, Lenín Moreno por lo menos fue vicepresidente de la República. Claro. Puesto por Rafael Correa Delgado. Claro, pero y ya alguien le conocía a Lenín Moreno. Pero este señor Arauz no se le conocía ni en pelea de perros. Y ahora está de candidato finalista a la presidencia de la República. Nada más y nada menos. ¿Y usted cree que cuando él llegue a la presidencia no le va a hacer los mandados a su jefe, a su patrón, que Más es aún, Rafael Correa? cuando en campaña de primera vuelta electoral se da a conocer de una reunión efectuada entre Arauz, Rafael Correa y personajes del correísmo en México? ¿Qué podemos esperar? Claro, y además, Lazo por lo menos tiene personalidad. Es Lazo, el banquero Lazo, el empresario Lazo, tiene un partido que fundó él mismo. Arauz, ¿qué personalidad tiene? Se limita en todo a Rafael Correa, hasta en la sonrisa estúpida que tienen los correístas, que creen que sonriéndose ya ganan votos. Le imita en todo, incluso en el debate hasta tuvo el peinado de Rafael Correa cuando estuvo en la primera vez para la candidatura a la presidencia de la República. Y entonces nosotros no tenemos que elegir un imitador, porque aquí no estamos en los programas de televisión. Estos no son realities. Claro, en los programas de televisión que imitan cantantes ecuatorianos a cantantes internacionales. Estamos eligiendo un presidente de la República. Por lo tanto, elijamos a alguien auténtico, alguien con personalidad, alguien que sepa a dónde llevarle al Ecuador. Porque si entra el señor Arauz, él no va a gobernar. Es Rafael Correa el que va a gobernar. Y yo le hago una especie de profecía, si es que en mala hora gana Rafael, ¿cómo es? Andrés Arauz. A ver, primero, Andrés Arauz va a indultar a Rafael Correa. Rafael Correa estaría en el Ecuador a lo mucho en julio, agosto. Una vez Rafael Correa en el Ecuador, tendría todos los derechos políticos. Entonces, en ese momento, llamarían a una asamblea constituyente. Se lanzaría Rafael Correa de candidato a la asamblea constituyente. Entrarían en un buen número de asambleístas constituyentes y sería el nuevo presidente de la asamblea constituyente, Rafael Correa. Es decir, el hombre más poderoso del Ecuador. En ese momento le agradecería los servicios a don Arauz. Volverían nuevamente a elegirse presidente de la República y Correa sería nuevamente presidente de la República. En definitiva, una venezolanización de la política ecuatoriana. Exactamente. Entonces, Andrés Arauz es el burropiés de Rafael Correa. Es el muchacho que hace los mandados de Rafael Correa. Una vez que se termine estas elecciones y que no gane Andrés Arauz, vamos a ver qué pasa con Andrés Arauz. Si es que le cogen y le ponen en el banquillo del olvido. Porque el correísmo ya tendrá nuevos intereses, tendrá intereses para negociar en la Asamblea Nacional y se acabó el señor Andrés Arauz. Así de fácil. Porque él tiene un amo, tiene un patrón, tiene alguien que le dice lo que tiene que hacer y cuándo te debes quedar quieto, cuándo debes hablar, cuándo te debes quedar callado. Y no podemos tener un presidente de la República que sea una verdadera marioneta de otra persona. Nuestro nuevo presidente de la República tiene que ser alguien con personalidad. Y yo le veo de los dos, el único con personalidad es Guillermo Lazo. Una verdadera satisfacción el haber podido escuchar, conocer de frente, como nos caracteriza, todos y cada uno de estos criterios en la propuesta diferente de Mediacorp Comunicaciones junto esta vez al doctor Víctor Hugo Erazo Rodríguez, director nacional del Movimiento Acuerdo Nacional Maná. Les agradecemos por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Dios mediante estaremos con un nuevo invitado, un nuevo personaje en el mismo. Hasta entonces, que la pasen bien.